Pasaron un montón de tiempo, así que muchos de ustedes ya han estado en esta casa. Veo algunas caras que no conozco, son nuevos compañeros y compañeras que se van incorporando, o que pertenecen a las tantas ramas y a los tantos barrios de este peronismo porteño. A los que ya han venido alguna vez y a ustedes, los que llegan por vez primera, les doy la bienvenida. Les quiero asegurar que esta casa de los trabajadores del turismo, la hotelería y la gastronomía de la ciudad de Buenos Aires es la casa de todos los peronistas de buen corazón. Que hemos sido, somos y seremos siempre consecuentes. No habremos equivocado. Los hombres no somos perfectos, y mucho menos los dirigentes sindicales. Perón decía que nos quería sabios y prudentes. Posiblemente no seamos sabios, pero estoy seguro de que somos prudentes. Y también estoy seguro que nunca, en más de 3 décadas que lleva esta conducción, hemos un solo día, un solo minuto, un solo segundo salido de la línea que nos ha trazado nuestro peronismo más puro. Todos hemos hecho picardías, somos hombres de política y mujeres de política. Acá si hay un inocente de casualidad, o algún chiquito, el único pibe que está allá. Los demás hemos militado todos, pero sabemos cuáles son los códigos. Sabemos cuándo la picardía, la viveza, el trabajo político traspasa los límites. Y cuando se traspasan los límites y se rompen los códigos, ya no se es un peronista. Es simplemente un traidor y un ladrón. Eso es otra cosa. Eso es lo que nosotros no vamos a hacer, y lo que no queremos que se convierta en peronismo, porque aprovecho acá la presencia de alguien tan significativo como Ramón Puerta, que ha tenido todas las dignidades a las que puede aspirar un ciudadano y a las que puede aspirar un peronista. Gobernador, presidente, senador, diputado. Ramón verdaderamente ha hecho la colimba del peronismo de siempre. Y ha tenido una fortuna que el peronismo porteño le debe a la ciudad de Buenos Aires. Él ha podido comandar su provincia. Porque todas las provincias han podido ser comandadas. Y nosotros no. ¿Y por qué? ¿Nos falta peronismo? ¿Nos falta trabajo? No, porque por lo general se nos pretende imponer desde la Casa Rosada la conducción. En los tiempos que la Constitución antigua hacía que el presidente pusiera al intendente y después con las elecciones nunca pudimos triunfar. No hay peronismo más sufrido que el peronismo porteño. En otras provincias alguna vez han disfrutado del calor del sol oficial. Nosotros estuvimos siempre al descampado. Siempre. Y porque aparte hay tan poco, es muy cortita la cobija en Buenos Aires. Siempre nos va a dejar algo con frío. Con los votos que acá tenemos para poner un legislador de la ciudad. Cuando teníamos concejales, ¿se acuerdan lo que era? Era una tragedia. Un concejal valía más votos que poner un gobernador en otro lado. Y al no tener un aparato nosotros, y al no tener posibilidades, el peronismo nuestro se forjó en el sacrificio, en el esfuerzo, sin la posibilidad de ayuda estatal. Muy pocos de los que están acá, aunque veo algunos de los antiguos, han desempeñado un cargo oficial. Porque es muy poco lo que tenemos. Entonces tenemos que plantearlo sin echarle esto en cara a nadie y sin
pretender reavivar rencores, pues los rencores, los resentimientos, en realidad son cosas de los cobardes. Los buenos peronistas y los buenos cristianos sabemos olvidar y sabemos perdonar. Pero hay que mirar que para adelante no se impongan las mismas prácticas que nos llevaron a este estado. Estamos en condiciones mejor que cualquier otro partido, que cualquier otro grupo, de conducir la ciudad, de llevar a la ciudad a donde queremos que esté. Y eso solamente se puede hacer a través de la recuperación de la institución básica que es el partido y a través de la participación. No importa si en las próximas elecciones tenemos que ir con un color, con una sigla o con otra. Pero esto es importante si es fundacional, si nos comprometemos los que aquí estamos a continuar, a profundizar este trabajo para que la ciudad de Buenos Aires tenga alguna vez un gobierno peronista sin estas invenciones. Sin estas invenciones raras, la metida como paracaidista de los candidatos que nos meten siempre en la rosada, sin siglas raras como Frente de la Victoria, no, como PJ. Alguna vez, y espero no morirme sin verlo, con unas elecciones internas como corresponde, con la asamblea como corresponde, dominando las comunas que todavía se nos debe, el Partido Justicialista de la Ciudad de Buenos Aires llegue al poder. Para eso nos reunimos hoy, espero que estemos en la buena senda. Les vuelvo a reiterar que esta es la casa de todos los peronistas de buen corazón de la Ciudad de Buenos Aires, que los trabajadores gastronómicos van a encontrar siempre amigos, compañeros, hermanos. Y no es solamente en esta casa de la Ciudad de Buenos Aires, en todas las dependencias de la Unión de Trabajadores Gastronómicos que abarca todo el país. En este momento estamos esperando a Luis Barronuevo, pero yo no necesito preguntarle para saber que le diría exactamente lo que yo le estoy diciendo. Todas las posibilidades que pueda tener el gremio respetando la libertad y la voluntad de sus afiliados, que son en su inmensa mayoría peronistas, están a disposición del justicialismo y están a disposición de los logros que este grupo esperamos que obtenga. Gracias, compañeros.